Bueno, mis amados hermanos, es un privilegio volver a estar con todos ustedes una vez más compartiendo la sana y preciosa palabra del Señor Jesús. ¿Cuántos se gozan de que estemos como familia en la fe participando en la palabra? Amén, gloria sea al Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos, durante los últimos seis domingos nosotros hemos estado hablando de un tema titulado Verdades Bíblicas. ¿Cómo se llama el tema? Verdades bíblicas. A ver, todos aquí, por favor. Verdades bíblicas. Verdades Bíblicas. Amén. Ya le traen una. Gracias. Eso. Por favor, organicen ustedes esa parte. Gracias. Gloria sea al Señor Jesús. Aclarando que Verdades bíblicas. Durante 6 domingos hemos venido viendo este precioso tema y hemos desarrollado o visto a través de él una serie de cosas, de inquietudes o de problemáticas que en medio de la iglesia a veces no se hablan ni se tratan de la manera correcta desde la luz de la palabra. Amén. Es así como nosotros vimos temas, por ejemplo, el discernimiento de espíritus, vimos el por qué el mundo no nos escucha, vimos acerca de la oración, de la guerra espiritual, hablamos de el ayuno, de los falsos profetas, que el pasaje lo hablaba ahí. Exacto. Hace 8 días observamos acerca de este tema. ¿Cuál fue el tema de hace 8 días? ¿Cuál fue el tema de hace 8 días, mis amados hermanos? Los derechos de un ministro, de un apóstol, de un pastor. Los derechos que tiene un pastor bíblicamente. Y revisamos una serie de cosas tremendísimas. Quiero decirles que el día de hoy llegamos al final de esta serie aclarando verdades bíblicas. Hay muchas cosas más que podríamos estar aclarando, pero quisimos resaltar algunas de las que consideramos son más importantes que nuestros amados hermanos vayan teniendo en cuenta. Amén. Entonces hoy vamos a cerrar aclarando verdades bíblicas con el siguiente tema, mis amados hermanos. El tema precioso de hoy es la séptima parte, la parte final es hoy. Hoy vamos a revisar. ¿Qué creen que vamos a revisar hoy? Me están mirando todos como, uy, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Qué creen que vamos a hablar hoy al final de todo esto? De lo mismo, de los derechos de la Nuestra actitud, escuchen bien, nuestra actitud o la actitud que debemos tener al presentar el mensaje de Dios. La actitud que debemos tener al presentar el qué. A ver, mis hermanos, no se me duerman, no se me... La actitud que debemos tener, ¿qué? Al presentar, ¿qué cosa? El mensaje de Dios. Amén. ¿Estamos todos aquí? Vuelvo y pregunto, ¿cuál es el tema de hoy? La actitud que debemos tener al presentar el mensaje de Dios. Solo 2, el resto... A ver, por favor, hermanos, no se me distraigan. Vuelvo y lo digo, lo pregunto por última vez y espero que toda la iglesia lo diga en una sola voz. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Al presentar el mensaje de Dios. ¿Amén? Y para eso le voy a invitar que primeramente vayamos a la epístola del apóstol Pablo a Tito en su capítulo número 2. Vamos a leer el versículo número 1 y el versículo número 2. Gloria sea al Señor Jesús. Cuando todos se encuentren, me confirman con un amén para leer con todos sus títulos. Tito, capítulo 2, versículos 1 y 2. Gloria sea al Señor Jesucristo. Amén. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que han llegado ahorita. Hermano Henry, Dios lo bendiga. Bienvenido, hermano Jaime. Dios los bendiga. A todos los que llegaron ahorita en el último ratico, bienvenidos. Amén. Tito, capítulo 2, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo le dice a Tito, lo siguiente. Pero tú habla lo que está de acuerdo a qué cosa. ¿A la qué? A la sana doctrina. Lo que está de acuerdo con la sana doctrina.
que los ancianos, ¿quiénes son los ancianos en la iglesia? Los ministros o las personas más maduras en la fe en la iglesia y que dirigen la congregación, que los ancianos sean como sobrios, serios, prudentes y sanos en qué cosas? En la fe, en el amor y en la paciencia. Lea la versión, la palabra de Dios para todos. Léalo duro para que la escuchen en el video, por favor. Pero tú diles a los creyentes lo que deben hacer para estar de acuerdo con la enseñanza que produce una vida recta. Enseña a los ancianos a tener dominio propio, respeto y buen juicio, enseñándolos a fortalecerse en la fe y a tener amor y paciencia. ¿Y a tener qué? Amor Y paciencia. Señor. Tú dile a los creyentes. Ajá, exacto. Gloria a Dios. Ahora bien, aclarando verdades bíblicas, nos ayudó a entender muchas cosas que la iglesia hasta el día de hoy, quizás en muchos lugares, están practicando o creyendo de la manera incorrecta. Los niños, por favor, viciosos, gracias. Ojo a esto, mis amados hermanos. Y hace 8 días hablábamos de lo que el obrero de Dios tiene derecho como obrero de Dios en la iglesia. Y revisamos 1 Corintios capítulo 9, donde muchos se jactan y usan este pasaje para decir, no, es que la Biblia dice que el que trabaja en el Evangelio, viva el Evangelio. Y basados en este texto, sin contexto, abusan de la iglesia, roban a los hermanos, asaltan la buena fe de los creyentes y hacen cosas contrarias a la Escritura. Cuando el mismo texto lo revisamos hace 8 días, es verdad que el ministro de Dios tiene derechos dentro de la iglesia, pero que el mismo apóstol Pablo dice que ni él ni los que andaban con él hacían uso de ese derecho para no ser carga a la iglesia, y aparte de eso, que lo que él había aprendido era que el evangelio debía presentarse ¿de qué manera? Dígalo fuerte, ¿de qué manera? Gratuitamente. Y dijo, y ay de mí si no lo hago, porque me es impuesta necesidad. En los estudios bíblicos que hemos hecho los sábados, que hemos venido haciendo los sábados y los miércoles en el discipulado y foro, se ha hablado de ciertos temas, por ejemplo, el carácter o con la conducta o la razón por la que muchos presentan el Evangelio. Revisando el libro de Filipenses y revisando el libro de Hebreos, que son los libros que estamos estudiando los discipulados. Y nos sorprendemos de cómo la Escritura ya dice que muchos presentan, hacía 2000 años, presentaban el Evangelio, unos lo hacían por contienda, otros lo hacían por envidia, otros lo hacían por vanaglorias, por mostrarse, otros lo hacían o lo hacen al día de hoy, ¿por qué? Por lucro. Y dice la Escritura, sí, otros lo hacen por buena voluntad. Y es tremendo que no todo el que predica de la palabra del Señor o ministra en una iglesia lo está haciendo por las razones correctas. Muchas veces sus razones son equivocadas. Pero se jactan en hablar y decir que los ministros tienen derechos. Y los ministros tienen derechos, pero dentro de un orden bíblico. El ministro no está para explotar ni abusar de la iglesia, sino al contrario, para servir con amor y paciencia a la iglesia o a los fieles o a las ovejas, como lo quieran decir, que el Señor les ha encomendado a su cuidado. Y así como tiene derechos de la iglesia, también tiene un deber como líder y como director de la orquesta, por decirlo de alguna manera, como el que ministra la palabra de Dios, tiene un deber por encima de todas las cosas. Y es enseñar lo que está de acuerdo a qué cosa, a la sana doctrina. Por eso Pablo le decía a Tito, aquí en este pasaje que acabamos de leer, pero tú, haciéndole un énfasis en la gran cantidad de cosas que se estaban haciendo contrarias a la iglesia, de la gran variedad de falsos profetas y personas que se levantaban con intenciones muchas veces no correctas a predicar lo que no era. Pablo le dice a Tito y le dice a todo aquel que quiera trabajar en el evangelio, le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero la realidad es que muchos, amados hermanos,
al día de hoy todavía no son conscientes de lo que es la sana doctrina. Porque muchos dicen, yo voy a una iglesia de sana doctrina. Y usted les pregunta, ¿y por qué cree usted que su iglesia es de sana doctrina? Y unos dicen, porque allá somos trinitarios. ¿Y a usted quién le dijo que ser trinitario es sana doctrina? Otros se van al otro polo opuesto. No, nosotros somos de sana doctrina porque aquí somos unitarios. ¿Y a usted quién le dijo que ser unitario es sana doctrina? La doctrina de la deidad de Dios, como es presentada en la Biblia, porque la Biblia no dice Trinidad ni unidad. La Biblia habla de ¿qué? Deidad de Dios, ¿cierto? La deidad de Dios es tan solo uno de los muchos fundamentos de fe o de las muchas doctrinas que hacen parte de toda la sana doctrina. ¿Sabe cuál es el error que muchos amados hermanos en diferentes lugares cometen? Que se enfocan en 2 o 3 cosas de la sana doctrina y dejan el resto fuera. Yo le decía hace un año atrás a un hermano que hace parte de la congregación, él no está acá. Él venía de otra iglesia y yo le dije, ¿cuánto lleva usted en el evangelio? Me dijo, 40 años. Toda la vida. Le dije, ok. Le dije, y en 40 años, ¿usted qué me puede hablar de Dios? Y me hablaba de los mismos 2 o 3 temas, no más. Yo le dije, o sea que usted durante 40 años no ha aprendido sino 2 y 3 cosas. Y el resto de la escritura. Y el resto de la palabra. ¿Cómo puede ser usted objetivo en las 2 o 3 cosas que está enseñando si no tiene entendido todo lo demás? Un predicador de sana doctrina debe tener en cuenta el panorama general de toda la Biblia. Si yo vengo a ustedes y me les presento a hablar con relación a cualquier tema, sin tener entendido lo que toda la escritura dice con relación a ese tema, estoy fallando. Estoy cometiendo un error. Porque tristemente muchos predicadores y personas creyentes en el mundo entero, cuando hablan de ciertos temas, toman un versículo. Por ejemplo, supongamos, buscan Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Y basados en ese único texto, empiezan a hablar del famoso evangelio de la prosperidad. Si tú buscas a Dios, Dios te promete que te lo va a dar todo, y eso es una mentira. Porque ni siquiera el texto que está leyendo y usando dice eso. Nosotros los que ya hemos estudiado el texto y revisado, sabemos que el texto no dice eso. El texto no dice todas las cosas. ¿Cómo dice el texto? Todas estas cosas. O sea que no son todas las cosas, son unas cosas en específico. Y cuando usted hace la revisión del contexto, el Señor viene hablando de 3 cosas elementales. ¿Cuáles son? Comida, bebida y vestido. El Señor no está prometiendo casa, carro, beca, que se ganó la lotería, que se casó con la reina, no. Y no está pidiendo pacto. Y no está pidiendo pacto, ni semilla, ni siembras. Exacto, hermano Will. Y quieren hablar de prosperidad y usan otras citas así, tin, sin tener en cuenta todo el panorama general de la Biblia. Y el panorama general de la Biblia es que el cristiano, por la predicación correcta del evangelio, será ¿qué? Perseguido, vituperado, humillado. Dice, si es posible, los matarán por causa de mi nombre. Serán aborrecidos por todo. Y también dice Jesús, en el mundo tendréis ¿qué? En el mundo todo les irá bien. No. ¿Vivirán full? No. En el mundo tendrán aflicciones. Pero confiad que yo he ¿qué? Pablo le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y la sana doctrina es un tema extenso, muy extenso. ¿Por qué? Porque la sana doctrina confiere a
toda la verdad que Dios ha revelado en toda la Escritura con relación a todos los temas. Tenemos temas como el matrimonio, tenemos temas como la educación de nuestros hijos o la crianza de nuestros hijos. Tenemos temas, por ejemplo, como el obispado, los requisitos para ser obispo. Tenemos temas como, por ejemplo, las responsabilidades de cada creyente delante de la iglesia. Pero muchos no hablan de esto. Se enfocan en 2 o en 3 cosas y de eso quieren hacer doctrina y en eso quieren martillar y en eso muchas veces quieren pasársele por encima a los hermanos sin tener en cuenta el resto de la Biblia. Se la pasan incentivando, motivando a la gente a derribar obstáculos. Exacto. Muchos hacen motivación y los otros hacen lo contrario. Se van al extremo, a humillar, a señalar, a condenar, a juzgar. Yo ayer le decía al hermano Brian Usman, que estábamos hablando ahí con todos los hermanos, yo le decía, hermanos, todos los extremos son peligrosos. Porque si yo me voy al extremo de condenarlo todo, que no estoy mandado por la palabra hacerlo, me vuelvo fanático y religioso. O si me voy al extremo de permitirlo todo, entonces, ¿qué va a pasar? Me voy a convertir el evangelio en un libertinaje. Primero el hermano Willy y luego usted, hermano. Señor. Hay iglesias también que se dedican a pelear con el diablo, que le pisotean la cabeza, que le ordenen, que la doctrina, para ellos no existe otra doctrina, todo es hablar con el diablo, pelear con el diablo. Está mal porque inclusive la Biblia no nos manda a buscarle pelea al diablo. Al contrario, ¿qué dice la Escritura? Resistid al diablo y ¿qué hará él? Huirá de vosotros. Dice, búsquele pelea al diablo. No, resistan. Evítenlo y él huirá de ustedes. Hermano Robert, ¿qué iba a comentar? Por eso es necesario ver en la Escritura por qué Pablo le da esa orden a Tito. ¿Sí? Porque Pablo está señalando a él que él quiere que se siga enseñando lo que el Señor Jesús ordenaba en Mateo 28, 19, 20. Que le decía a los discípulos. ¿Sí? Ahí le decía, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, nada más. Nada más. ¿Qué era lo que el Señor decía? Y les enseñaba a los discípulos la palabra del Señor. La palabra del Señor. Por eso, y allá vamos a un punto, usted le dio un punto, hermano, mejor dicho, usted le dio un punto tremendo. ¿Qué es entonces la sana doctrina? ¿Qué es entonces la sana doctrina? Hablar la verdad. La sana doctrina es que nosotros enseñemos, bueno, más bien yo creo que enseñe la verdad. Ojo a eso, más bien digámoslo al derecho, que practiquemos y enseñemos lo que está de acuerdo a las palabras de Cristo y de los apóstoles. Por eso en Hechos capítulo 2, versículos 41, 42, ahí la Biblia nos dice que la iglesia, la primera iglesia, perseveraba en la doctrina de ¿quién? ¿En la de ellos? ¿En lo que a ellos les parecía? ¿O en la de quiénes? De los apóstoles. En la doctrina de los apóstoles. Pero hoy en día se ha llegado a un terrible error en muchas congregaciones. Y debo decirlo. Quiero decirles de antemano, sé que muchos que verán este video, escucharán, no estarán de acuerdo con la posición o lo que yo voy a decir a continuación. Pero lo que yo voy a decir a continuación, créanme que está sustentado por la Escritura. Muchos han llegado al extremo, perdón hermano, de decir, yo creo en la Biblia, más los escritos de otra persona. Entonces dice, la Biblia más esto. Les voy a dar un ejemplo. Antier hablábamos de los adventistas. Me hicieron la pregunta los adventistas, los del séptimo día. Entonces los del séptimo día dice, creemos en la Biblia más los escritos de Elena White. ¿Y qué pasó con los escritos de Elena White? Que a la larga resultaron siendo más importantes los escritos de ella que la misma escritura. Y entonces esa iglesia o esa gente mira la Biblia a la luz de lo que dicen los escritos de Elena White. ¿Ustedes creen que eso es correcto? No, correcto. Los mormones hablan de la Biblia, del Jesús de la Biblia, pero ellos, aparte de la Biblia, usan otro libro que se llama el Libro del Mormón.
¿cierto? Y dice que es el otro evangelio de Jesucristo. Y entonces todo lo que ellos quieren entender por la palabra de Dios, lo entienden desde la óptica de lo que han aprendido en el libro de Hechos. Hace un mes, casi un mes, me hicieron una pregunta y traté de hablarla sobre las famosas confesiones de fe de muchas congregaciones, que son respetables, que en todo son serias, en la gran mayoría son serias, porque no todas las confesiones de fe son serias, ni son bíblicas. Pero resulta que quienes practican las confesiones de fe a veces caen en un terrible error. De hecho, no son bíblicas. Por eso, las confesiones de fe no son bíblicas. Empecemos por ahí. Exacto. Ahora bien, para guiarse. Pero ojo a esto. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque es algo que me han preguntado mucho en estos días. Muchos hermanos. Sobre estos temas que estoy hablando. Y entonces dicen, la Biblia, ¿más qué? Más la confesión de fe. ¿Y sabe cuál es el problema? Que a medida que pasa el tiempo, la confesión de fe se vuelve más importante que la misma escritura. Y entonces ya no quieren entender la confesión de fe a la luz de la Biblia, sino quieren entender la Biblia a la luz de la confesión de fe hecha por hombres. El hermano Luis Ramírez, en Granada Meta, cuando hablamos de este tema, él me decía, entonces esas confesiones de fe, si no se usan bien, ¿en qué se pueden convertir? Y yo le dije al hermano Luis Ramírez, le dije, hermano, cuando eso no se usa de la manera correcta, se puede convertir en una camisa de fuerza para los creyentes. Porque los creyentes podrán ver revelaciones en la palabra de Dios y entender muchos temas. Pero como están encerrados en su confesión de fe, no se salen de ahí. Y prefieren negar cosas de la palabra de Dios para imponer lo que otros hombres han considerado que es correcto. ¿Estamos en contra de las confesiones de fe? No. No. Porque nuestra vida diaria es una confesión de fe, o debería ser. Lo que queremos de enseñar a la iglesia es que por encima de cualquier otro libro, la palabra de Dios, es la que debe guiar nuestras vidas. ¿Quién sabe qué es la hermenéutica? Levante la mano y me dice. ¿Qué es la hermenéutica? Solo uno. El estudio de la palabra. Es una rama de la teología que nos enseña y nos da todas las pautas para hacer la incorrecta interpretación bíblica. Eso es la hermenéutica, la correcta interpretación bíblica. Nos da unas claves, unos métodos y está basado por unos principios y unas reglas que nos conducen, que cualquiera que las aplique podrá hacer un estudio claro y exhaustivo de la palabra y extraer la verdad, lo que en hermenéutica se llama la exégesis, extraer la verdad de los textos. Ahora bien, la hermenéutica, aunque tiene muchos principios, muchos reglamentos, y todos son muy buenos, porque nos llevan a un correcto estudio de la escritura, tiene dos grandes fundamentos o reglas. ¿Saben cuál es la primera? La primera es que la Biblia es su propio intérprete. ¿Qué quiere decir este primer reglamento? Que usted no necesita ir a ningún otro libro, ni a ningún otro documento para poder entender lo que la Biblia nos dice. La misma Biblia nos lo aclara todo. Si hay pasajes que usted no entiende, usted puede ir al resto de pasajes que habla del mismo tema y encontrará la verdad sobre ese tema. La Biblia es su propio intérprete. Pastor Adriano, entonces no puedo leer libros, no puedo documentarme, no puedo estudiar. Claro que lo puede hacer. Y es bueno que lo hagamos. Pero siempre y cuando no pierdan ustedes el objetivo de que la Biblia es su propio intérprete. Siempre y cuando sea más importante para usted la escritura que cualquier otra cosa. Porque por este mal entendimiento es que hay tantas sectas, hay tantas doctrinas, hay tantas posiciones doctrinales contrarias.
Muchos hermanos procuran hacer lo correcto delante del Señor y delante de su palabra, pero terminan errando porque en vez de estudiar a profundidad la Biblia, quieren estudiar a profundidad los documentos escritos por otras personas. Que aunque a la verdad muchos tienen una reputación y procuran hacer lo correcto, no son infalibles. Ojo a esto, nosotros los seres humanos no somos infalibles. El pastor, por muy sabio que sea y muy entendido de todos los temas, no es infalible. ¿Qué quiere decir eso? Que no es perfecto. Pero la palabra de Dios es infalible, es perfecta. Ella no muta, no cambia, no varía. Es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Los cielos y la tierra pasarán, pero dijo el Señor, mas mi palabra permanece para siempre. ¿Cuánto le da la gloria al Señor Jesús? Amén. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y hay que saber, hermanos, que la sana doctrina nos demanda a nosotros formación, preparación. ¿En qué? En la Escritura. ¿Y saben por qué Pablo le decía esto a Tito? Porque si usted se retrocede un capítulo antes, mire lo que le decía en el capítulo número 1. Gloria sea al Señor. Vamos a leer desde el versículo número 7 en adelante. El capítulo 1 es toda una conducta y unos reglamentos que Pablo le dice a Tito que deben cumplir todos los que trabajen en la iglesia. Los obispos, ministros o pastores. Y usted puede hacer el estudio de esta profundidad. Quiero que leamos desde el versículo número 7 en adelante. Usted podrá en su casa leer el resto, que son los requisitos del obispado. Porque es necesario que el obispo, el ministro del Señor, sea irreprensible. Yo les hago una pregunta. Pablo dijo que el obispo de Dios debe ser irreprensible. La palabra irreprensible está asociada con perfección. Pero yo les hago una pregunta. ¿Quién es perfecto en esta vida? Dios. Entonces, cuando la Escritura dice sea irreprensible, Pablo entendiendo que nadie es perfecto, porque él mismo decía que él, aunque no quería hacer lo malo, lo hacía, porque vivía en un cuerpo pecador y era un ser imperfecto. Lo que quería decir es que el obispo debe procurar ser lo más sano, perfecto y serio en todos los asuntos de su vida. No perfecto, porque perfecto no hay nadie, pero irreprensible, perfecto. Pero la palabra irreprensible también significa inquebrantable en su fe. Es decir, que pase lo que pase, el ministro de Dios no renuncia a su fe y no se vende por pretensiones al mundo, ni a las pretensiones de otros, sino que es serio, sano e inquebrantable en su fe. ¿Cuántos amados hermanos pueden decir que son inquebrantables en su fe? Pastor, yo soy inquebrantable en mi fe. Y qué pena que se lo diga, no van a salir corriendo ahora. ¿Así? ¿Son inquebrantables en su fe? Entonces, ¿por qué muchas veces cualquier otra cosa es más importante para los hermanos que venir a la iglesia? Porque no hay fe, y dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta, hermano. Porque no son del todo inquebrantables. Ahora, ¿los estoy juzgando por esto? No, hermanos. Porque es que yo no soy el que ordeno ni hago la obra. La obra la hace ¿quién? El Señor. Y conforme el Señor les va dando entendimiento a los hermanos, cada hermano va adquiriendo una madurez y se va formando. Pero es necesario que el obispo presente la verdad. Sigue diciendo, como administrador de Dios, que no sea soberbio. ¿No debe ser qué? ¿Qué es la soberbia? Como orgulloso, altivo, prepotente, iracundo. ¿Sabe qué es un soberbio también? El que pretende que se la sabe todas o que es más que otros. Cuando alguien menosprecia a sus hermanos,
porque se cree superior a ellos, no sé, en cualquier cosa, es soberbio. Se les olvida lo que dice la Escritura. La Escritura dice que nosotros debemos tener a nuestros hermanos como que superiores a nosotros. Hermano, esta palabra no es para todos. Es para los que saben que como hijos de Dios debemos procurar hacer lo correcto siempre. Que no sea iracundo, que no sea dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino que sea hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo y retenedor de ¿qué? De la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana ¿qué? No es solamente en el capítulo 2, sino que aquí también está diciendo sana enseñanza, sana doctrina, no lo que a usted le parezca, sino lo que está de acuerdo al orden bíblico, a lo que Jesús y los apóstoles nos enseñaron. El apóstol Pablo en Gálatas les hace una advertencia tremenda a los hermanos de la región de Galacia. Les dice: mira, hermanos, mucho cuidado con cualquiera que les traiga otro evangelio al que ustedes ya se les ha enseñado. Dice: porque si yo o cualquier persona o un ángel mismo del cielo desciende y les enseña a ustedes algo contrario a lo que ya ha sido enseñado, el tal sea ¿qué? Anatema, maldito con toda maldición, porque está torciendo la Escritura y enseñando cosas contrarias. Ahora usted entiende que cada vez que alguien predica lo que no es bíblico, la Biblia le está diciendo que es un maldito. Anatema. Retenedor de la palabra fiel tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Por qué es necesario la sana enseñanza? Porque por ahí hay muchos contumaces. ¿Qué son contumaces? Duros de cabeza, duros de servir, que se creen que se las saben todas y que no necesitan que nadie les enseñe ni les dirija, o que solo ellos tienen la verdad. Y habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la ¿qué? Los de la circuncisión. ¿Sabe a quién se refería el apóstol Pablo? A los que todavía seguían pegados a la ley. Y quiero decirle algo. Hoy en día, muchos predicadores cristianos hablan muy bonito de Dios, de Cristo, de la gracia, pero quieren seguir apegados y amarrados ¿a qué? A la ley. Y como siguen amarrados a la ley, terminan siendo groseros, atrevidos y humillan al pueblo cristiano. La gracia no nos mandó a hacer eso. Dice que ellos destruyen familias enseñando lo que no es. Destruyen familias, casas enteras. Y muchas veces con buenas intenciones, ni siquiera con malas intenciones. Pero se les ha olvidado que el mensaje de Dios debe ser presentado con la verdad, sí, pero bajo dos principios. En Tito, donde acabamos de leer, dice que la palabra de Dios debe enseñarse la sana doctrina, pero ¿bajo qué principio? ¿Bajo qué principio se debe presentar la sana doctrina? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes y sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Si yo como predicador vengo a ustedes de una manera impositiva, a querer obligarlos a que entiendan ciertas verdades o practiquen ciertas verdades, estoy cometiendo un error. Mi deber y el deber de todo predicador cristiano. Por eso hablábamos de la conducta o la actitud que debemos tener al presentar el Evangelio, ¿cierto? El mensaje de Cristo. Ojo a esto, hermanos. Yo estoy obligado por la palabra de Dios a presentar la verdad y a no negociarla. Pero la verdad se debe presentar con amor y con paciencia. Y muchos predicadores tienen la verdad, pero no tienen el amor y no tienen la paciencia.
Pero también Pablo le decía a Tito ahí en 2 versículo 2 de los ancianos. Lo estamos leyendo. Por eso, porque los ancianos creían que se la sabían, no por ser viejos, sino por llevar más tiempo en el Exacto. Evangelio. Y ellos se veían confrontados por Tito, que era más joven. Por eso le Exacto. tocaba enseñarles con mucho amor, para que ellos no se delicaran cuando él les estaba enseñando lo que les Exacto. faltaba. Por eso a Tito y a Timoteo le decían, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en conducta, en fe, en amor. Ese es el- Pero mire lo a que él veces se enseña, cree- pero mire lo que él les enseña a los obispos. Les dice, enséñales a que sean ¿qué? Sobrios. ¿Cierto? Dice sobrios, sí, sobrios. Porque en esa época, como el vino era algo muy natural de la cultura, entonces muchos se pasaban de copitas. ¿Sí? 3 copitas de más y quedaban entonados. Y no era el gozo del Señor ni el Espíritu Santo, sino era el vinito. ¿Sí? Entonces les dice, hermanos, enséñales a que sean sobrios, que no se pasen de copas. ¿Cierto? Y luego le dice que sean ¿qué? Serios. La verdad debe ser presentada con seriedad, pero no groseramente. ¿Sabe qué, hermanos? Yo a veces he tratado de hablar con pastores, con hermanos. Aquí algunos de ustedes que ya me conocen y hemos estado, aquí hay miembros de algunas iglesias en las que yo he estado también compartiendo la palabra. Y saben que hay veces a uno le quieren enseñar las cosas, pero a los trancazos, a la brava. Y es que es así. Pues sí, perdón, hermano, denme un segundito. Sí, es así. Pero ¿dónde está el amor y la paciencia? ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Pedro? Pedro, Señor, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Ah, bueno, sí, Señor. Pedro, por segunda vez, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Sí, Señor. Bien, sí. Por tercera vez, Pedro, Señor, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Ay, Señor, tú sabes que sí. Pues entonces apaciéntalas. Y apacentar el rebaño del Señor no implica hacerlo de una manera guache, ordinaria, a las patadas, a los trancazos, sin tenerles amor. Por el contrario, todo estudio que usted pueda hacer de lo que es un pastor, el pastor dice en la Escritura, la vida da por sus ovejas, las cuida, las alimenta, las protege, hace una serie de cosas por ellas impresionantes para tenerlas completamente bien. Velo venir, se enfrenta, lo hace lo que sea. Se da la vida. El buen pastor su vida da por las ovejas, lo dijo el Señor Jesús. Y dice el Señor Jesús en San Juan 10, que fue el texto que leímos hace 8 días, en los requisitos o en los derechos del apóstol, ¿cierto? Dijo, y quien no lo hace de esa manera no es pastor, por mucho que sepa, sino es un asalariado, al que no le importan las ovejas. Y lo dice la Escritura. Hermano Michael. Dice Romanos 10, versículo 2, hablando de las personas que sienten un celo conforme a las cosas de Dios. Escuche esto, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, han procurado establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Permítame, hermano. Esto está espectacular. Romanos 10. Sí, señor. ¿Y el versículo? 2. 2. Porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, es decir, conforme a qué? El conocimiento. Conforme al estudio enfocado. Conforme al estudio correctamente enfocado de la Biblia. Porque ignorando la qué? La justicia de Dios. Romanos 10, voy en el versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer que la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y en el versículo 9 habla sobre la famosa confesión de fe, pero en realidad no es una confesión de fe, sino es algo que
Léalo. que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que lo creyeres en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dice que como Esa es la confesión única de fe, pero confesión que anteriormente necesitamos. es nada más. Y esa confesión debe ser ¿qué? De mi boca Y de mi corazón. y de mi corazón. Por eso el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que ¿qué? Creyeron, ¿lo recibieron en dónde? En el corazón, ¿cierto? Y a los que creen en su nombre les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Ojo a esto. Dice el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Es que la palabra, no necesitamos más. Ahora bien, la conducta que cada uno de nosotros, no solo yo, mis amados hermanos, sino cada uno de ustedes, debe tener como hijo del Señor al presentar el Evangelio, debe ser esta: sea sobrio, sea serio, sea ¿qué? Prudente. ¿Qué es la prudencia? ¿Qué es la prudencia? Que tenga cuidado de lo que hace. Que tenga cuidado de qué va a decir y cómo lo va a decir para no herir a las personas. No, exacto, padre, no ser fanático ni irse a los extremos. Ni cuando anoche lo hablábamos con los hermanos, ¿no? No, porque pasó un caso. No. Eso el fútbol es del diablo. Si usted va a jugar fútbol es pecado. Lo he escuchado muchas veces. Y lo hablábamos, lo reíamos con el hermano Brian ayer porque a él y a mí nos lo dijeron alguna vez. Eso el fútbol es del diablo, eso es pecado. Pero venga. Y no, es que no, y a la nada, pero ni siquiera hay un argumento bíblico. Prudente. Dice en el término científico que la prudencia es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles y a lo que esto conlleva. Ojo a esto, la capacidad de pensar, ¿cierto?, en la situación en la que estamos y los riesgos posibles. Mis amados hermanos, si algo he aprendido en el poco tiempo que el Señor me ha permitido ser hijo suyo y ministro suyo en el Evangelio, he aprendido que cada persona en su mente y en su corazón es un mundo distinto. Y que yo a todos no les puedo hablar el mismo mensaje de la misma manera. A todos debo hablarles el mismo mensaje, pero de una manera diferente, porque debo aprender a ser prudente. Porque no todos han vivido las mismas cosas. Porque no todos entienden ciertas verdades del Evangelio de la misma manera. Por eso el Señor del Pablo le dice que sean serios, sobrios, prudentes, y le dice sanos ¿en qué cosa? Sanos en la fe. ¿Y sanos en qué cosa? En el amor y en la paciencia. Y si usted empieza a buscar las citas bíblicas donde el amor y la paciencia aparecen juntos, se va a sorprender. Es una gran cantidad. Pastor, y eso es lo que muchos pastores en muchos otros lados hacen. Que lo que usted decía, que espero que decía al Señor, apacenta mis ovejas. Y lo único de eso que hacen es trasquilarlas y mutilarlas. En vez de apacentarlas, trasquilan y mutilan las orejas. Las ovejas, perdón. Se me lengua la traba. Las ovejas, las trasquilan. Y cuando ya no le producen nada, dice, las dejan. Tremendo. Mis amados hermanos, quiero que revise lo siguiente conmigo. Ojo a esto. Volvamos al capítulo 1 y al versículo 10 donde estábamos, de Tito. Porque por ahí hay muchos contumaces, duros de cabeza, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, los que están apegados a la ley, a los cuales es preciso ¿qué? Taparles la boca, porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, los cretenses, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos.
Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente. ¿A quiénes? ¿A la iglesia? ¿Yo debo reprender duramente a la iglesia? Sí, a la iglesia hay que hablarles duro, pero con el amor y la paciencia de Cristo. Pero lo que la Biblia nos manda a decirle las cosas directamente es a los que están usando mala escritura. Es a los que se están yendo de una manera equivocada a presentar el mensaje. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y vuelve y lo dice. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres. No es que Elena White dijo que era así. Ah, no, qué pena. Yo no atiendo mandamientos de hombres. No es que la confesión de fe de mi iglesia dice así. Qué pena, yo no atiendo a mandamientos de hombres. Que el libro de aquel de maracuyá dice así. No, yo no le creo ni sigo mandamientos de hombres. Procuraré seguir, entender y practicar los mandamientos de Cristo registrados en su preciosa palabra. Y con eso ciertamente nos basta y nos sobra, mis amados hermanos. Amén. Mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y mira este texto, a mí me encanta este texto. Todas las cosas son puras, ¿para quiénes? Para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, porque hasta su propia mente y conciencia están corrompidos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hay muchas personas, y quiero decirlo, que aparentan ser buenas, que aparentan predicar la palabra de la manera correcta, pero para ellos todo es malo, todo es pecado, todo es perverso. Eso no tiene que ser así, no, eso debe ser así, no, eso es de la otra manera, no es eso. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que para el que es puro, para el que el Señor ha ido transformando ese corazón, todas las cosas son puras. Mas para los que... No, señor, léalo. Léalo ustedes mismos. Mas para los corrompidos. Versículo 15, Tito 1. E incrédulos. Nada es puro, pues su propia mente y su conciencia están corrompidos. Ojo a esto. El que las hace se la imagina. Allá iba, hermano Willy. Allá iba. Allá iba. Es que ahora rato hubo una charla y antes de entrar a la casa, no me acuerdo de fue anoche o esta mañana. Entonces decía, no, es que, no, fue esta mañana. Llegó un hermano de otra iglesia a pedirme un favor a ir a la casa. Y entonces llegó y dijo, estábamos hablando normal de un asunto. Y terminó él hablando de las mujeres y las hermanas de la iglesia. Yo no le dije nada, creo que usted estaba ahí conmigo cuando llegó el señor a pedirnos un número telefónico. ¿Sí? Y entonces dice, no, porque es que cuando la hermana está con el esposo, uno la saluda y no sé qué, y dice más. Y cuando no está con el esposo, entonces uno hermana y no qué. Y yo le dije, ¿usted qué está hablando? Yo no sé ni dónde salió el tema del hombre. Dijo así. ¿Cómo fue? Cuando la esposa está con el esposo, le dice que le da el número, le da la mano. Le da la mano. Y cuando está sin el esposo, no le puede dar el número telefónico porque no sabe qué buenas intenciones O sea, si cuando la esposa está con el esposo, le pide el número telefónico, y cuando no le pide el número telefónico, porque uno no sabe con qué intenciones le puedan estar pidiendo el número telefónico. Entonces yo me quedé callado y dije, hermano, ¿usted qué juega? Le dije, ojo hermano, porque acuérdese que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Para los puros todo es puro, pero para el corrompido todo es corrupto. Ay, mire, hermano Michael. Hermano Michael, tenga cuidado con el hermano Marco porque le está echando mucho el ojo a su esposa. Y el hermano Marco por ahí dice, ¿yo qué a qué horas? Y el hermano Marco se va a pelear con el hermano Michael, con el hermano Marco, ¿cierto? Y en ese momento el que le dijo el chisme,
Venga, hermana Caterine, venga, ¿cómo está hoy? Ese esposo suyo, ¿sabe como qué la tiene pasó? abandonada y todo. Que él fue malintencionado de pensamiento y puede hasta hacer que él tenga un inconveniente con la Exacto. esposa porque la pueden meter en la cola. Eso es un peligro. Por eso la escritura lo dejó ahí. Para el corrupto todo es corrupto. Esa persona que vive en la iglesia a toda hora pensando mal de todos, a toda hora criticando, a toda hora señalando que esto no es así, que esto no es así, que hermano, dice la escritura, es porque su propia mente y conciencia están corrompidos. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Por eso, ahí sí entra el capítulo 2 y el versículo 1, dice, por eso tú presenta la sana doctrina. No seas como ellos. Presenta la sana doctrina y preséntala con amor y con paciencia. Que era a lo que mandaba verdaderamente Jesús a su apóstol cuando le decía apacienta las ovejas, porque apacentar quiere decir dar pasto, dar comida. Dar comida, dar buen alimento, amarlas, protegerlas, cuidarlas, darlo el todo por ellas. Y entender que no todas las ovejas son iguales, que unas son a veces más duritas, más difíciles, otras más sencillas. Con algunos hablamos 2, 3 cosas y ya la entendieron a la primera y chévere. A otros toca hacerles un proceso, irles hablando con amor y paciencia, hasta que ¿quién? El Señor, dígalo, ¿quién? El Señor haga la obra en él o en ella. No soy yo el que hace la obra, es el Señor. ¿Quién convence de justicia, juicio y verdad? El Señor por medio de su Espíritu. Lean allá San Juan 16. Pastor, y que muchos dicen que, o sea, se apropian de las ovejas y le dicen a Mis ovejas. y las, mejor dicho, que si se van para otro lado, dejan de ser porque ahí fue que Dios las estableció. Gracias. Sí, no. Ahora bien, mis amados hermanos, sobre este tema, como decía el escritor de Hebreos, hay mucho que decir. Quiero que se lleven esto en su corazón. Romanos 12, 16. Ustedes sean unánimes entre ustedes. No sean altivos, sino asóciense con los humildes. Y no se hagan sabios. ¿En su qué? En su propia opinión. Y revisa el tema de Romanos 12, es espectacular. Les leo otro, mis amados hermanos. Romanos 15, del 1 al 7, dice lo siguiente. Así que los que somos fuertes, ojo a esto, ya les digo. Así que los que somos ¿qué? Fuertes. O sea, que tenemos más fuerza física. En la fe. Los que somos fuertes en la fe, los que tenemos ya más madurez. Miren cómo debemos tratar a nuestros amados hermanos que no son tan fuertes o que todavía no han podido entender ciertas verdades del Evangelio. Déjame un segundito, lo leo aquí y lo lees tú. Fuertes en la fe, debemos soportar, dice el escritor de Romanos. Se me fue, Pepe. Debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno y para edificación. Porque ni aun Cristo, el gran Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice la Escritura, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Aún él no vino aquí a chicanear ni a creerse más que nadie. Sino que antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, no es solamente allá, aquí también lo dice, a fin de que por la ¿qué? Y la consolación de ¿quién? Así que por la paciencia, no la nuestra. ¿Y la consolación de quién? De las Escrituras. Tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé a ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús,
para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recíbanse los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria del Dios Padre. Definitivamente, hermanos, perdón, la palabra es tremenda. El mensaje debe ser predicado sin negociar. Sí. La verdad debe ser presentada sin adulterarla. Sí. Pero se debe presentar ¿con qué? Con amor y paciencia. Díganlo conmigo, ¿con qué? Con amor y paciencia. Sabiendo que las mismas escrituras, como lo acabamos de leer, no solo nosotros, sino las mismas escrituras tienen paciencia de nosotros. Esto es sorprendente, hermanos. Las mismas escrituras tienen paciencia de nosotros. Y si usted va a Romanos capítulo 3, versículo 24 en adelante, dice que nosotros Dios nos salvó gratuitamente por su gracia, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados antiguos, con miras de manifestar su justicia en este tiempo venidero a nosotros. Si el Señor no nos hubiese tenido paciencia, ciertamente ninguno de nosotros tendríamos salvación. No habría esperanza de vida si el Señor no tuviera paciencia de nosotros. ¿Es así o no es así? Amén. Cristo vino y presentó el mensaje a lo grosero, a lo atrevido, a lo humillativo. ¿Con quién fue duro? Con los religiosos. ¿Con quién fue duro? Con los que eran maestros de la escritura y la enseñaban torcidamente. Pero con el pueblo que necesitaba el mensaje, fue amoroso, fue compasivo, presentó todo con amor, con bondad y con paciencia, mis amados hermanos. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque el mismo Señor Jesús reconoció que ni siquiera por Él la gente iba a llegar a Él. Escuchen esto. Jesús nunca dijo, escúchenme a mí y vengan, no. Él dijo, nadie puede venir a mí si no es por el Padre que lo trae. San Juan 6:40. Niñas, pónganle cuidado, mis amados hermanos. Estamos cerrando este tema y no quiero que se pierda esta gran verdad. Ni siquiera Jesús mismo se vanaglorió pensando que las cosas y la gente venía a Él por Él mismo, o porque Él era muy carismático o amoroso, o porque era muy sabio, porque ciertamente es el maestro de maestros. Él reconocía que si llegaban a Él es porque el Padre, el dueño de todo, los traía a Él. Señor, 6:44. San Juan 6:44 y el versículo 65 de ahí mismo lo ratifica. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere y yo lo resucitaré en el día final. Ahí lo dice la Escritura. Si el hermano entonces vino hoy, no fue porque mi hermano lo invitó. Y usted dijo, no, voy a quedar bien con Willy hoy. No, es porque el Señor ciertamente está moviendo su corazón para que usted venga. Y si usted sigue viniendo, no va a ser porque le caigamos bien. Es porque el Señor va a hacer una obra en usted y Él mismo lo va a traer. Dice la Escritura, ¿cómo nos trae el Señor? Con cuerdas de amor. Mire lo bonito, el Señor nos trae ¿con qué? Con cuerdas de amor. Con su paciencia. Amén. Guayayay. Amén. Guayayay. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al presentar el mensaje de Dios a otros? Amor y paciencia. Hay que aprender y formarnos en la verdad, estudiar todo lo que podamos, prepararnos todo lo que podamos, pero el mensaje se debe presentar con amor y paciencia. Yo no puedo pretender ser muy sabio y entendido, pero no presentar el Evangelio como Cristo nos lo presentó a nosotros. Porque quienes lo hacen así, muchas veces, aunque no es la intención de ellos, terminan haciendo más daño que bien.
en el corazón de muchas personas. Y dice la Escritura, y hay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños. Mejor les sería que se amarrasen una piedra de molino al cuello y se echaran al mar o al profundo del agua, que lo que les va a esperar por herir el corazón de los hermanos, por humillarlos y por muchas veces, en vez de ser un aliciente para que digan el Evangelio, ser una piedra de tropiezo para ellos, aún con todas sus buenas intenciones. Por eso, mis amados hermanos, en relación a todos lo que me han venido preguntando en los discipulados y en los foros bíblicos, todos los hermanos que han estado, quiero decirles esto: hay que formarnos, sí, y bien formados, sanos en la fe. Hay que crecer cada día más en esto, sí. Pero el conocimiento mismo de la palabra nos enseña que el Evangelio se debe presentar con amor y paciencia, siendo nosotros no mayores a nuestros hermanos, sino servidores de la iglesia. Hermano Michael. El que la palabra de Dios tenga que ser predicada con amor no quiere decir que nosotros, ya siendo creyentes, nuestras obras no vayan a tener consecuencias, porque también la Biblia dice en Proverbios 3, versículo 12, dice: porque Jehová al que ama castiga como el padre a hijo a quien quiere. Castiga a tus hijos. Amén. Termino con esto, mis amados hermanos. Segunda Timoteo 4, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Dice lo siguiente. Ya no es a Tito, ahora es a Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Dice lo siguiente. Te encarezco delante de Dios y del Señor. ¿De qué? Encarezco. No es te pido el favor, no. Te ruego. Encarezco significa te ruego. Te ruego de una manera muy especial. Delante de Dios, y pone al Señor como testigo. Esta petición que Pablo le hace a Timoteo se la hace encarecidamente como un pedido especial, y le dice, y delante del Señor, poniendo al Señor el testigo de ese requerimiento, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda ¿qué? Paciencia. Aún la reprensión, el redarguir el corazón de mis hermanos, el reprenderlos si algo están haciendo incorrecto, ¿cierto? El exhortarlos debe ser con toda ¿qué? Paciencia y con toda doctrina. Porque vendrá un tiempo, y este es el tiempo, ciertamente, cuando no sufrirán la sana doctrina, es decir, cuando no van a querer escuchar el mensaje correcto, sino lo que a ellos les parezca y les convenga. ¿Cierto? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por eso lo decían ahorita, hay gente que les gusta solo hablar de demonios, entonces allá encuentran el predicador que se la vive hablando del diablo. Hay gente que solamente le gusta hablar que le hablen de plata, allá tienen miles de predicadores que les hablan de plata. Hay otros que solo buscan milagros y sanidades, también tienen gente haciendo shows y haciendo milagros y sanidades de dudosa reputación, ¿cierto? Pero allá van. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar la sana doctrina, porque la sana doctrina les incomoda, porque la verdad del Evangelio no es para ellos, porque no están dispuestos a someterse a Dios y a su palabra, sino a sus propios egos, sino a sus propias concupiscencias. Y apartarán, dice la Escritura, de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Y vuelve y lo dice, pero tú sé que, sobre el todo, soporta ¿qué? Las aflicciones, a sobra de evangelística, y cumple tu ministerio. Dedícate a contar la buena noticia y a cumplir los deberes de un siervo de Dios. ¿Qué iba a decir, hermano, para terminar? Hablando de los libros, de los falsos maestros y eso,
Qué bueno que el mismo Señor en vivo en directo dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, no los libros y no esos falsos profetas, sino San Juan el profeta 5:39. o el pastor que escudriña las Escrituras y transmite la verdadera palabra, ¿verdad? Amén. Entonces dice, y la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengan vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre. ¿Sí? No en nombre de mi No en su nombre propio, sino en el del Padre. Y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, estamos hablando de todo lo que pasa, a ese sí recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria de los otros y no buscáis la gloria que viene de un Dios único. De un Dios único. Tremendo. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, soporta las aflicciones, haz la obra, cumple tu ministerio, le dijo que él, por presentar la verdad y por presentar este mensaje con amor, con paciencia, con justicia, iba a sufrir aflicciones. Quiero decirles que en el tiempo en que yo llevo siendo pastor de la congregación, gracias al Señor, he tenido muy buenos momentos, pero también muchas veces, niños, por favor miren aquí, terminamos acá. Muchas veces he tenido que sufrir la decepción, a veces el menosprecio de muchos, pero cuando voy a la palabra me dice, sufre las aflicciones, haz la obra, cumple tu ministerio, sabiendo que nuestro mismo Señor Jesús, el portador de la verdad, el único ser perfecto que ha pisado este planeta, aún a Él lo humillaron, aún a Él, sus propios amigos, los que decían estar con Él, lo negaron, dudaron de Él. Quien compartía con él diariamente la comida, el sitio donde dormía, las enseñanzas, lo vendió por 30 piezas de plata. Dice la escritura que cuando lo colgaron, sus discípulos, todos lo miraban desde lejos. Y solo frente a la cruz, de los miles que andaban con él, de los miles a los que él ayudó, amó, protegió e hizo muchas cosas, frente a la cruz, sin importar nada, solamente habían 3 personas. 3 personas. ¿Quiénes? La madre de Jesús, María. María Magdalena y el apóstol Juan. El discípulo amado. Pero ¿sabe qué me impacta? Juan. Y perdóname que va a sonar grosero. Tranquilo, tranquilo. Cuanto más se encarga de humillar a las mujeres en muchos lugares, más la Biblia me muestra que ellas eran las únicas que estaban dispuestas a estar al frente de la cruz de Cristo. Ni sus propios apóstoles y discípulos fueron capaces. El día en que Cristo resucitó, las que fueron a la tumba fueron mujeres. Y el mensaje nuevamente fue por una mujer. Y el mensaje fue por una mujer. Quien quiera humillar a nuestras amadas hermanas, debe saber que el pueblo de Dios, nosotros como varones, debemos aprender a tratarlas con dignidad y con respeto y con amor. Quien quiera humillar al pueblo del Señor debe saber que la iglesia no es de solo hombres. Aquí hombres, mujeres, jóvenes, niños y ancianos, todos, absolutamente todos, somos uno en el Señor y todos somos la iglesia del Cordero. Así que, amados hermanos, no importa lo que se venga, soporten, hagan su ministerio, cumplan la palabra del Señor
y no nos echemos para atrás. Procuremos cada día formarnos y aprender y corregirnos en lo que ciertamente pueda estar deficiente y seguir avanzando como una familia unida en la fe, en el amor y la paciencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, al cual sea la gloria y la honra por todas las generaciones. Amén. 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 Y amén. Por ahí la prédica, no sé, teníamos por ahí un amigo que dijo que a veces tocaba quebrarle la patica en la oveja. No. A las ovejas hay que tratar. Mis amados hermanos, coloquémonos sobre nuestros pies.